Como el pastor dijo, pues vamos a hablar de un tema muy impactante porque es de actualidad, siempre es de actualidad. Y mucha gente le pasa, aún en la iglesia, que descuidamos y pensamos, bueno, dice San Pedro en su última epístola, su segunda, que hay mucha gente que en la época de él decían, ¿qué es este asunto que están hablando otra vez de la segunda venida de Cristo? ¿Cuánto tiempo es que estamos oyendo la misma tonada, el mismo disco rayado y no aparecen? Y Pedro dijo, bueno, lo que pasa es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y mucha gente no se da cuenta que a veces cuando pasa algo en la vida, Dios extiende en su misericordia para llevarnos a confrontar la realidad de lo que somos, seres humanos transitorios que estamos aquí pasando el tiempo, una temporada, preparándonos. Incluso la alabanza es un training, es un entrenamiento para alabar al Señor en el aire, en el cielo. Ahora, lo que yo sí no creo, y les digo la verdad, y perdónenme si a alguno le quito la doctrina en su corazón, yo no creo que el cielo fue hecho por Dios para un montón de gente vaga tocando arpa. Imagínense usted, todo el mundo tocando arpas, hasta Dios se cansa de oír tanta música. Es decir, pero la verdad es que Dios nos hizo para cosas. Yo soy de los que creo que en el cielo va a haber trabajo, pero no trabajo de aquí. Allá no hay la maldición de aquí. Ganarás el pan con el sudor de tu rostro, de tu cara. Pero la verdad es que Dios tiene cosas muy grandes. Un día, en un periódico como el Miami Herald, va a aparecer en la portada, no sé si será domingo o será en semana, sea como sea, para Dios los días son iguales, un anuncio que diga, desaparición misteriosa de millones de seres humanos. Y muchos van a estar cuestionando y diciendo, esos fueron los ovnis, esos fueron los extraterrestres que se robaron ese montón de gente. Pero para muchos que han oído predicar, como estamos oyendo esta mañana predicar, llegó el Señor y me dejó y me quedé. Y ese es el propósito de esta reunión, alertarnos a todos nosotros a que entendamos que tenemos que ponernos, como se dice, las pilas. Y como decía mi mujer, tener el pasaporte en regla para cuando llegue o por la muerte o porque venga el rapto de la iglesia. Les invito a abrir sus Biblias a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, donde el apóstol dice claramente la venida del Señor. Este pasaje se usa mucho y lo usamos mucho los ministros, especialmente cuando predicamos en un funeral y queremos consolar a la persona, a la familia. No hay manera de consolar perfectamente a una familia que ha perdido un ser querido, un esposo, una esposa, un hijo. En esta semana, antes de ayer, hablé con una amiga mía, hermana en Cristo, y el hijo mayor de ella perdió a un amiguito de la misma edad, de 15 años, que se ahogó. Así que se tiró a un lago y no es que pasó, se entumió alguna cosa, y el niño en esta misma semana, como el jueves o viernes, murió. El funeral fue, creo que anoche, una cosa así. Y uno se pone a pensar, un niño, un joven. Y muchas personas a veces cuando están muchachos, por eso tenemos que alertar y compartir la fe desde niños, porque uno nunca sabe la edad en que uno es llamado al cielo. Yo personalmente estoy aterrado y me tengo que pellizcar porque todavía estoy aquí. Pero hay gente que yo veo una cantidad de gente, compañeros, a mí se murió fulano, bendito, algunos aquí dicen toca madera. Pero la verdad es que uno no se va ni el día antes ni el día después, se va el día que le toca. Y el día que le toca está aquí en el Salmo 139. Y dice que nosotros venimos con fecha de entrada y de salida. Yo solamente, a veces que el dictamen médico es tan fuerte que declara y dice, usted no dura más de 2 meses. O más de 6 meses. Y resulta que usted más bien después asiste al funeral del médico. Entonces, ¿no? Pero es por la gracia de Dios. Yo francamente todavía no entiendo por qué
Porque Dios me dijo, bueno, yo sé que me dejó para que siga ministrando su palabra y que hay una misión que me dejó, pero realmente la elección, ¿por qué se llevó a mi mujer y no me llevó a mí? ¿Por qué no me llevó a mí y dejó a la otra persona? Y realmente, es decir, yo creo que aquí tenemos que pensar seriamente, ¿por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Y para qué estoy vivo? Y no simplemente es para conquistar y ganar el American Dream, el sueño americano, porque hay un sueño mayor que ese, y yo lo encontré en Colombia cuando me convertí, y por eso dejé mi sueño americano de regresar a Nueva York a vivir la vida que yo quería vivir y alcanzar los objetivos que yo tenía en mente como joven. Y a los 20 años, sin que yo lo pensara, me convertí, me acepté a Jesús, y es la mejor decisión que yo he hecho en mi vida, porque de ello depende todo el resto de los años que yo he vivido en la tierra. Y la gente que me regalaron la Biblia antes de convertirme, me pusieron una inscripción que yo no la entendía al principio, pero que después logré entenderla. Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años y vengan los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, malgasté mi vida. Jesucristo es bueno en cualquier edad, pero cuando uno lo acepta joven, uno tiene un capital de días, especialmente si uno va a vivir una trayectoria de años en los cuales uno va a poder ser útil al propósito de Dios por el cual lo deja a uno en la tierra. El salmista Moisés, en su único salmo que le conocemos, el 90, dice en el verso 12, enséñame de tal modo a contar mis días que traiga al corazón sabiduría. Enséñame a vivir la vida, porque la vida aquí no es para simplemente existir, no, la vida aquí es para vivirla. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo jamás he gozado la vida tanto como de que conocí a Jesús, porque uno conoce el propósito real. Y a ese propósito llevamos el asunto de que al leer este pasaje vamos a descubrir que hay un momento dado en la historia del mundo creado por Dios en que Dios ha determinado que aquellos que han partido van a recibir un cuerpo que ahora no tienen, porque el cuerpo fue sepultado en algún cementerio de la tierra, y ni siquiera cementerio, a veces quedó ahogado y nunca lo encontraron, pero Dios sabe dónde quedó el cuerpo. A una persona, pastor, ¿qué piensa usted? ¿Es malo incinerar a una persona? Digo, bueno, ese es el deseo de cada persona y el gusto de cada persona. En la Biblia no hay nada que esté en contra de esto. En el sentido regular, yo he visto personas, pongamos de Centroamérica, que tenían escasos recursos y tuvieron que optar por incinerar para llevarse a su querido allá, porque si se lo llevaban entero costaba más. Mientras que si lo llevaban en la cajita, entre el equipaje, pues no paga pasaje, ¿no? Y puede ir en first class. No, yo creo seriamente, porque eso es lo que nos vamos a volver de todas maneras al final. El cuerpo completamente se va a destruir, y más bien el proceso del cuerpo deteriorado por los gusanos es lo que yo veo que es un poquito más grave. Pero es un asunto de la familia, y uno no debe cuestionar y censurar a la persona porque lo hace eso. Lo importante es, al partir de aquí, ¿a dónde fuimos? ¿O a dónde vamos? Ahora su Biblia, allá 1 Tesalonicenses 4, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No quiere decir que cuando usted pierde un ser querido, usted no se debe entristecer. Aquí dice que uno se puede entristecer y se va a entristecer porque le falta a alguien que usted quería y tenía a su lado, un hijo, una esposa, un esposo, un pariente, un abuelo, un papá, y esa persona ya se terminó el ciclo y usted no la va a volver más a ver por un tiempo, especialmente estamos hablando en la familia de Dios. Pero lo que está diciendo aquí San Pablo ahora es que tengamos mente que Jesús en la resurrección nos adquirió el derecho de tener un cuerpo glorificado o un vestido eterno para la eternidad que no tenemos ahora. Ahora carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, dice 1 Corintios 15. Esta carne, este cuerpo, por bueno que sea, no sirve sino para una temporada aquí en la tierra. Y la palabra de Dios nos dice que por eso el polvo se vuelve al polvo de donde vino y el espíritu se va a Dios que lo dio. Es el suceso de la muerte. Nos separa los tres elementos. Todo ser humano que viene a este mundo, creado por Dios a través de Adán,
tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el estuche del espíritu y del alma. El cuerpo es lo que es visible para los demás. Yo lo veo a usted y usted me ve a mí, pero no nos estamos viendo realmente. ¿Por qué? Porque el verdadero yo y el verdadero usted está detrás, dentro de esta máscara que tenemos puesta. Y usted, por esa razón, yo veía unas caricaturas que me gustaban mucho antes, que salían en el periódico, particularmente en Colombia, es decir, donde había un señor que, es decir, no, merengue, sí, que él aparecía siempre diciendo una cosa, pero por detrás se veía que decía otra, como decir, mucho gusto. ¿Para qué me encontré con este tipo? Entonces, no, el verdadero yo estaba por dentro diciendo, pero él podía poner una sonrisa y disfrazar lo que estaba. Ahora, ahí es donde entra, es decir, el detalle de Cantinflas. Es Dios sí sabe quiénes somos en verdad. Uno no puede engañar a Dios. Usted puede hacer una sonrisa y Dios dice, tú lo que tienes es una mueca. Y se lo va a decir ¿quién? El Espíritu Santo. Y mira lo que dice acá. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está mostrando aquí que cuando venga la resurrección de los muertos, que ahora están en un lugar de espera, en una sala grande de espera, que se llama el cielo, esperando que suene la trompeta, que tome el tiempo, el calendario de Dios y diga ya. Y Jesús entonces desciende no a la tierra, sino a un lugar específico en el aire, donde la iglesia ahora, la iglesia está dividida en dos partes. La que está en el cielo, que ya partió de este mundo, ya no tiene más vida, ya no tiene más cuentas, ya no tiene más nada, que no hay más biles ni nada de esta cosa. Todo está, usted está ya tranquilo. No le va a llegar un tipo de cobrador, mire, usted no quiso pagar y ahora usted aquí mandaron esta factura para que nosotros se la cobremos a usted. Usted no tiene problemas allá. Pero está la otra parte de la iglesia, que somos nosotros, la iglesia visible. Y entonces es una iglesia universal, está por todo el mundo. Y donde quiera que usted vaya y encuentre un hijo de Dios semejante a usted, usted va a encontrar una dualidad y una afinidad con esa persona. A mí me ha pasado porque yo he viajado por tantas partes del mundo y me he encontrado con gente, ya sea en la China, o sea en Europa, etcétera, donde esa persona, cuando empezamos a hablar, estamos tan hermanados porque hablamos el mismo idioma. Y entonces es importante entender que esa parte de la iglesia está viva ahora mismo. Y vamos a ver de luego lo que dijo el pastor, de cómo posiblemente nosotros, si el Señor así lo quiere, podamos ser la generación cristiana de la iglesia de Jesucristo, que cuando venga la resurrección, automáticamente que ellos reciben un cuerpo glorificado que se acopla al espíritu y al alma que ahora está vivo en el cielo. Entonces, inmediatamente la iglesia que está en la tierra es transformada en un abrir y cerrar de ojos. Usted puede hacerlo y practicarlo y es así, ya. Y usted queda con un cuerpo glorificado, no vio muerte. Esa generación, que puede ser la nuestra, determinará que ambos grupos suben al encuentro del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia del Cordero, la iglesia es la novia de Cristo. Y Cristo, como novio, está esperando a la novia, como uno espera cuando uno se va a casar, a la novia acá en la parte de la iglesia. Bueno, una iglesia como esta es muy chévere porque aquí no tiene que caminar muy largo la novia. Pero por ejemplo, si usted se casa en la catedral del pueblo donde yo trabajé, eso tiene que ser larguísimo. Y yo tuve que entregar a mi hija y tuve que caminar desde por allá, quién sabe dónde. Y entonces ya no está sonriendo otra cosa, ¿no? La novia está bien porque está cubierta con su velo, ya no puede hacer muecas y de todo lo que quiera. Pero la verdad es que Jesús espera a la novia y la iglesia sube. Ahí no toca tierra Jesús. Esto viene para la otra experiencia que se llama la segunda venida. Entonces dice acá, y terminamos esto, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, no habrá separación. Ahora mismo estamos separados. Desde que Él se fue al cielo, después de que resucitó y ascendió, exactamente, estamos separados. Pero en ese instante vamos a quedar completamente unidos al Señor. Verso último dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En otras palabras, en otra forma, tú que has perdido un ser querido, que murió creyendo en Cristo, no te preocupes, sigue fiel a Cristo. Y en un momento, en un tiempo específico, te volverás a ver con Él. Y cuando lo veas, lo vas a reconocer. Ahora, dicen que yo no lo he visto, pero dicen que la película basada en el libro del niño, Heaven is Real, el cielo es real, el niño dice que cuando estaba allá, él conoció a su bisabuelo, y cuando el papá le mostró las fotos del bisabuelo viejo, no compactaban, pero cuando le mostró una foto del viejo cuando estaba joven, dijo: ese es. Quiere decir que en el cielo no hay viejos, solamente hay gente de una sola edad. Ahora me imagino yo que serán los 33 años de Jesús, que es cuando no llega. Sí, uno cuando llega a los 30, 33, está en su mejor forma. Yo no sé los niños como si quedarán chiquitos, creo que serán ese milagro que yo no sé allá. Pero lo importante es, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es llegar allá, tocar cielo. ¿Ah? Aquí, ¿no? Toca el cielo. Entonces, es decir, hay premios. El premio más grande para mí será estar con Jesús en el cielo. Pero vamos aquí ahora a la continuación. Estos son puros dos ladrones. Ahora, ¿qué significan los ladrones? Un momentico que se me olvidó que tengo que voltearle. Si no sabe cuál es el siguiente capítulo y ya no se va a reír, sino que tengo que hacerle costillas. Bueno, dos ladrones. ¿Qué representan los dos ladrones? Representan la humanidad. En la cruz del Calvario Jesús murió, y para avergonzarlo y también para cumplir la profecía, porque está en Isaías 53, fue enterrado o fue crucificado al lado de dos pillos, de dos ladrones, dos criminales. Es tal así que uno de ellos reconoce que merecía esa muerte y disculpa a Jesús diciéndole al otro: oye, para el asunto, que nosotros merecemos estar en esta situación porque nosotros hicimos fechorías, pero este que está aquí en medio no hizo nada malo. Y luego se voltea y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. A mí siempre me ha llamado la atención esto: cómo este hombre pudo, en medio de la agonía que tenía, porque también está en agonía, estar crucificado no es ningún chiste. Está usted clavado, está usted suspendido en el aire y está respirando con dificultad, porque está abierto acá. Y que este tipo se voltea así la cabeza, yo no sé si era el de la derecha o el de la izquierda, no dice ahí, pero era uno de los dos. Y entonces, después de refutar al otro que estaba al otro lado, voltea la cabeza y mira a Jesús, y Jesús no era atractivo. Eso es lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Verlo hemos, mas sin hermosura, para que lo deseemos. Y habla luego de la agonía y de la forma deforme en que él estaba ensangrentado. Imagínese usted lo que es sangre de las espinas que hundían el cerebro, y la sangre va bajando por aquí. ¿Usted sabe lo que es sangre entrando al ojo? Eso es una cosa horrible. Ahora está todo, y en la barba y todo desfigurado. Aparte que le han dado latigazos, le dieron 39, porque la ley ordenaba 40 latigazos menos 1. Lo ponían así para que el que daba la rejera no se excediera. Y paraba entonces en el 39. Pero ya para ese tiempo tenía la espalda completamente lacerada, porque los látigos de ese tiempo tenían metal en las puntas. Y cuando pegaban en la espalda, bajaban, arrastraban tiras de piel de uno. Entonces Jesús tenía una forma horrible en la espalda, y lo que dice la Escritura es: por sus llagas fuimos nosotros curados.
Pues uno piensa el sacrificio de Jesús es algo tremendo, y la película que sacó Mel Gibson, que fue particularmente para mostrar los sufrimientos del Mesías, fue tildada como exagerada. Yo lo que digo es que ninguna película podría exagerar lo que él realmente sufrió. Entonces, aquí está, le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Qué reino? Si es un tipo que está ahí crucificado. Solamente el Espíritu Santo pudo haberle transmitido a este hombre que aquí estaba alguien que verdaderamente era un rey, solamente que era un rey que estaba siendo malentendido. Porque cuando Jesús vino, las dos figuras de Jesús son estas: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el león de la tribu de Judá. Y en ese tiempo los judíos no lo entendieron y lo rechazaron porque no parecía ser el león. Pero él había venido primero como el cordero porque tenía que ser cordero para hacer sacrificio, porque si no, no estaríamos salvos ni tendríamos reunión aquí. Ahora en el Bautista proféticamente lo ve, era un primo de Jesús, lo va a bautizar en el Jordán y luego dice, miran, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos habían matado corderos por montones desde el tiempo de Adán para arriba, y máxime ya cuando la ley fue constituida, porque el cordero era un animal inocente, tenía que ser perfecto, no tenía que ser tuerto ni nada, ni partir ni una pata, porque estaba desdiciendo del cordero que venía. Pero cuando Jesús vino, se acabaron las ceremonias y ya los judíos no matan más corderos. Pero el cordero significaba al inocente muriendo por el pecador, y el judío traía la ofrenda o el cordero, lo ponía en el altar, el sacrificio, el sacerdote venía y lo mataba delante de él, derramaba la sangre, y en otras palabras el judío ponía la mano sobre ella y declaraba su pecado, y declaraba que quedaba libre por causa de que el cordero había cargado con el pecado suyo. Y eso es lo que iba a ocurrir con Jesús. Sobre él cayeron todos nuestros pecados, los de ese tiempo y en el porvenir. No habíamos ni nacido nosotros, y ya él había pagado el precio. Por eso dice la palabra, el que nunca hizo pecado fue hecho pecado por nosotros. Entonces encontramos que eso divide a la humanidad. O sea, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, no es una transición de siglos desde el momento. Así pasa con la muerte. Y luego entonces encontramos que es representativo un ladrón de los que no creen, de los que no aceptan, de los que se burlan, de los que no le paran bolas al asunto, y los otros que creemos, nos hemos atrevido a creer que Él es, como el ladrón lo vio, el rey, y que tiene un reino que es eterno. Y hermanos, en el cielo debemos de conocer a este hombre. Será una bendición darle la mano. Usted sabe la cantidad de gente. El tipo nunca hizo ninguna obra para ganar el cielo. No tuvo chance. Si después del rato se murió. Le partieron los pies también a él. A Jesús no lo hicieron, pero a ellos sí. ¿Por qué? Porque ya estaban muertos. Y encontrarnos con esa persona será una bendición. Y ver que, tú fuiste el hombre, y le vamos a abrazar. Y bueno, habrá que hacer cola, yo creo. Entonces, pero la verdad es que es tremendo. Pero representa el mundo en que vivimos, en que siempre ha habido la división de los que creen y los que no quieren creer. Y sin embargo, todos podemos creer porque creemos en el ser humano. Tenemos capacidad para creer unos en otros. Una persona le dice a usted, ven mañana y te pago la plata que te debo, y usted está ahí antes de la hora. Y si el otro falla, como unas veces pasan, dice, bueno, me la hizo otra vez. Pero usted creyó en la palabra de esa persona. Si creemos en otro ser humano que nos puede hasta fallar, y nos falla muchas veces, y nosotros le fallamos a otros, ¿por qué no podemos creer en Dios que nos hizo? Es más fácil creer en Dios que nos hizo que creer que el mundo se hizo solo. Que la nada construya nada, que la nada cree nada. Eso parece nada y es nada. Es una tontería, francamente. Ok, tenemos los dos ladrones. ¿A cuál de los dos grupos pertenece usted? ¿Los que creen o los que no creen? Bueno, confío que porque usted está aquí es porque cree. Ahora, vienen los otros dos que son los acontecimientos finales.
Uno es el rapto de la iglesia, que se le llama también arrebatamiento o secuestro de la iglesia, para hacerlo más claro. La iglesia a la cual pertenecemos, la iglesia de Jesucristo, no los nombres que tengamos en la tierra. Nosotros somos iglesia de Jesucristo por la razón que hemos hablado de la muerte de Jesús en la cruz. La iglesia empezó el día de Pentecostés, realmente fue la inauguración. Y en ese tiempo no tenía nombre, sino simplemente era la congregación de los judíos mesiánicos que creían en Jesús, que se convirtieron como 3,000 el día de Pentecostés. Después otros 5,000 cuando el otro tipo del cojo del templo de la Hermosa, y así. Y luego la iglesia gentil, que no eran judíos, a la cual pertenecíamos nosotros, o sea, es la que representamos, que surgió en Antioquía. Y ahí surgieron las dos grandes iglesias y se esparcieron. Ok, encontramos entonces que estos 12 acontecimientos difieren el uno del otro en tiempo. Por ejemplo, el rapto o arrebatamiento de la iglesia, del cual estamos hablando, sucede. Cuando eso sucede, la iglesia es arrebatada o sacada de la tierra por Dios, sin ruido. Y hay el otro acontecimiento, que es la segunda venida de Cristo, que Él ha prometido. Esa segunda venida es a la tierra. La primera es el rapto de la iglesia. Él la espera a la iglesia en el cielo. O sea que Él no toca tierra en ese tiempo. Y muchos consideran que después de ese arrebatamiento, cuando la iglesia se une a Jesús en el cielo, entonces se celebra lo que se llama la boda del Cordero. Es una fiesta grande, pachanga extraordinaria, donde Jesús tomará otra vez, como dijo, no tomaré más la copa cuando en la Santa Cena hasta que la tome con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces la iglesia, es decir, estará un tiempo de compás de espera con Jesús. Recuerden que el tiempo para Dios no es como ahora nosotros. A Dios le faltaron 10 minutos, no, el tiempo es eternidad para Dios. Entonces, y en eternidad, alguien dice que Dios constituyó un pedacito de esa eternidad para llamarlo tiempo, el tiempo que nosotros tenemos ahora aquí cronométrico. Y encontramos entonces que después de que la iglesia es arrebatada, viene sobre la tierra lo que se llama la gran tribulación. La gran tribulación son 7 años de pruebas, pero pruebas de las grandes. Como nunca, Jesús dijo, vendrá tribulación como nunca ha existido. Usted piensa, y yo he visto muchos documentales del Holocausto, y a mí me duele ver ese montón de judíos que fueron incinerados prácticamente, y los sufrimientos del pueblo de Dios en esa época por Hitler. Y uno piensa de Hitler por un tipo malísimo. Ahora ustedes, que muchos son colombianos, ustedes tal vez no se dan cuenta, pero yo vengo de esa época todavía, muchacho, porque yo le leía la prensa a mi padre, que estaba ciego, y fue en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. En Colombia era muy pro alemán, pro Hitler. Y le voy a decir una cosa, yo trabajé en un teatro de gente acomodada regularmente, alumbrando a la gente, sentándola y todo ese asunto. Y recuerdo que pasaban 2 noticieros en ese tiempo en Colombia. Uno era de la UFA alemán de Alemania, y el otro era de Paramount, donde salían las estrellitas y la cosa, ¿no? Cuando salía el de la UFA, casi siempre aparecía el ejército alemán con el paso de ganso, ese famoso paso, los Panzer y todo, y empezaba la gente a aplaudir. Cuando veía el otro noticiero americano de Panamá, los americanos lo rechiflaban. Yo tenía un amigo que tenía un señor mayor que tenía ¿cómo se llama? Un puesto en el mercado de Cali. Y recuerdo que él hablaba con un amigo que era mi amigo íntimo, León Vargas, y decía, cuando vengan los alemanes aquí, Hitler, yo le voy a ofrecer mi puesto mi puesto aquí en el mercado. Le dije, lo vas a ofrecer, te lo van a quitar, viejo. Pero es decir, el ejército y el ¿cómo se llama? El uniforme de la policía y el ejército colombiano era el mismo de los alemanes. Cuando nos atacaron las iglesias nosotros en Colombia,
el capitán o teniente que venía de la policía tenía un kepis igualito. Usted haga de cuenta que le faltaba hablar, ¿no? Y hablar alemán. Pero bueno, ese es un preámbulo. Volvamos ahora y regresemos a lo nuestro. Pero como hay varios colombianos, quisiera que ustedes supieran que había muchos germanófilos allá en ese tiempo. Bueno, de hecho, Avianca fue constituida porque era una sociedad colombo-antioqueña, de alemana, colombo-alemana, y entonces así fue como comenzó. Pero luego en la Segunda Guerra descubrieron los gringos que estaban sobrevolando los pilotos alemanes el canal de Panamá y tomando fotos. Entonces hicieron un arreglo, en eso estaba el presidente Eduardo Santos, arreglaron y cogieron todos los alemanes y los metieron en un campo de concentración, y entonces se embolsillaron el resto de la empresa, y entonces se convirtió lo que se llamaba en ese tiempo Escata en Avianca. Le estoy dando historia de Colombia, no le cobro más. Entonces aquí tenemos estos dos acontecimientos, pero en los 7 años de tribulación, el diablo va a estar haciendo cosas extraordinarias en la tierra, porque es una mentalidad sobrenatural, pero diabólica. Y como la palabra lo pone, anticristo, quiere decir en contra de Cristo. Engaña, hace pactos internacionales. Ahora mismo se está hablando hace años de que el mundo necesita un nuevo orden, the new order. Eso lo están hablando hasta presidentes americanos, lo han dicho. ¿Qué es lo que quiere decir? Necesitamos un gobierno mundial de pantalones. Y usted ve ahora mismo, no existe el líder de pantalones. Todos lo tienen flojo. O tienen shorts, ¿no? Entonces, es decir, pero están esperando, porque la gente anhela siempre un líder destacado que tenga respuestas para los problemas del mundo. Pues el anticristo viene y los tiene. Y empieza a echarse en el bolsillo mucha gente. Y como es un aliado del diablo, porque él es parte de la Trinidad satánica. En la Biblia aparece la Trinidad satánica, que siempre es una falsificación de lo que Dios es. Siempre el diablo es un imitador de lo que Dios es. Y entonces, porque él mismo quería ser Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que esa fue su caída. Cuando se llenó de orgullo, Dios tuvo que sacarlo del cielo, porque quería ser el cuarto bate de la Trinidad. Y Dios quería seguir siendo Trinidad. Y él quería ser el cuarto. Entonces, encontramos claramente que en ese tiempo, él va a estar dominando, porque tiene ideas que llenan las aspiraciones hacia un arreglos y pactos de Israel, y trae paz a Israel, que está buscando su paz y seguridad. Y a los 3 años y medio él saca las uñas y él dice: yo no he venido aquí para ser un gobernante solamente, yo he venido para que me adoren. Y va a Jerusalén, se mete en el templo, hace unas cuestiones, y los judíos se dan cuenta que han sido engañados. Entonces hay un pronóstico de guerra. Y la palabra de Dios habla claramente que esto termina con la guerra del Armagedón. Para los que hayan ido a la Tierra Santa, ustedes saben que ese lugar Megido, el Valle de Megido, existe ya hace tiempo. O sea, es un lugar grandísimo donde caben ejércitos. Imagínense que la Biblia habla de un ejército de 200 millones. Y ese ejército existe ya, lo tiene China. China Roja lo tiene. Y ustedes se han dado cuenta cómo el comunismo se sustrajo con Gorbachev y se dividieron las repúblicas soviéticas. Por eso ese problema ahora que tienen en Ucrania. ¿Por qué? Porque Putin quiere otra vez agarrar todas esas cuestiones, y en realidad lo van a lograr, volver a incorporar los países soviéticos para ser una gran potencia mundial, y según la Biblia, ellos van a luchar contra Israel. Ahora, en el tiempo futuro de esa realidad, entonces viene Cristo con la iglesia. 7 años después del rapto. Ahora, hago un paréntesis aquí. Hay 3 escuelas cristianas sobre el rapto. Unos dicen el rapto es al principio de la tribulación, otros en la mitad, a los 3 años y medio, y otros al final de la tribulación. Yo puedo ir hasta el primero, y sin embargo yo sigo siendo desde acá, pero quiero decir, puedo ser flexible hasta que la iglesia atraviese por la mitad de la tribulación. Lo que no puedo aceptar es al final de la tribulación, porque chocan 2 grandes eventos. En otras palabras, estaríamos subiendo y bajando, y eso no es un relajo, y Dios no anda con relajos. Son 2 acontecimientos completamente diferentes. Ahora, llegamos ahora y avanzamos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos
dos grupos en el rapto. No quiero que se me confunda que esta mañana los usé antes en otra forma, pero mire, dos grupos en el rapto. Ya les he mencionado, el primer grupo es el que recibe el cuerpo glorificado, porque toda persona que ha partido, cristiana y no cristiana, han ido a un lugar diferente, una sala de espera, y los que están esperando en la presencia de Dios, familiares nuestros, amigos nuestros, están desvestidos, como dijo Pablo. Yo quisiera ser sobrevestido y no desvestido. Para Pablo significaba el morir es ser desvestido. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el vestido del alma y del espíritu. Entonces prácticamente en un sentido figurado, decimos que los que han partido, al dejar el cuerpo enterrado, se fueron sin una parte. Y ahora mismo existen, pero como decimos, la verdadera personalidad no es el cuerpo, sino el espíritu y el alma. El alma tiene tres ingredientes: intelecto, emociones y voluntad. Y eso es lo que nos hace nosotros personas. El cuerpo no es el que toma decisiones, el cuerpo toma las decisiones que el espíritu y el alma le dictan. Y entonces encontramos claramente que esas personas reciben en un momento dado, primeramente tienen la primera opción, y cuando suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitan. ¿Cómo resucitan? Váyase a Primera de Corintios 15 y lea Primera de Corintios 15 en su casa. Y usted va a encontrar ahí detallado y le va a mostrar que así como llevamos ahora la figura del primer Adán, o sea, lo que Adán tenía, tenemos nosotros. Pero era una figura pecaminosa porque cayó en pecado. Pero vino el segundo Adán, que se llama Jesús, y venció el pecado, y entonces nos rescató de esa clase de vida, nos dio una vida nueva, y ahora nosotros vamos a ser como el segundo Adán. Pero todavía no somos como el segundo Adán en el sentido de que todavía tenemos un cuerpo que muere. Y los otros tienen un cuerpo que ya ha muerto, o sea, ha sido separado, y está esperando que le acoplen la tercera parte, que es el cuerpo glorificado, que significa un cuerpo o un vestido para toda la eternidad. Algo que nunca se va a deteriorar, nunca se va a enfermar, nunca se va a envejecer tampoco. Ahora, le puede parecer fantástico, pero aquí está en la palabra. Y yo no solamente voy a creer una cosa de la palabra sin otra, porque hay gente que dice, yo sí creo esto, pero no creo esto. Entonces hay gente que tiene Biblia que si usted la ve le faltan un montón de páginas. No me gusta, no creo y tal. Y sin embargo, aunque le arranque las que sea, la palabra de Dios dice claramente, y un versículo que me aprendí cuando yo fui secretario ejecutivo de la Sociedad Bíblica en Panamá, era que dice, para siempre, oh Jehová, tu palabra está en los cielos. Vaya a romper el cielo para quitar la palabra, porque la palabra de Dios fue dicha, y lo que dice Dios es eterno y constituye la verdad absoluta. Entonces encontramos acá que viene el segundo grupo, es el que está vivo, que ya les dije, como nosotros. Y después de que los otros ya han sido levantados con el cuerpo glorificado, completos ahora para la eternidad, ahora venimos nosotros los que estamos vivos. ¿Y qué pasa entonces? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, de pronto usted abre así y ya no tiene este cuerpo, ya no es José Silva, de 86 años, ya es de 33. Y entonces usted, wow, chévere, pero no para hacer diabluras, no, porque el diablo está en otro lado, sino para vivir para Dios eternamente con ese cuerpo. Y entonces ese cuerpo nos capacita para ascender. Porque ¿se acuerdan cuando estaba Jesús aquí en la tierra resucitado? Se aparecía cuando quería y ahora no decía, ¿are you there? No, él no llegaba y tocaba aquí, ¿no? Sino que él se aparecía en medio de ellos. Wow, Jesús, ¿cuándo llegaste? Bueno, ahorita. Y luego, es decir, aparecía y desaparecía. En el camino de Maús se encuentra con los dos, camina con ellos, les explica la palabra. Luego los demás le dicen, bueno, quédate aquí, que ya está tarde, vamos aquí en este Days Inn, que está aquí cerca. Y entonces se van allí, y cuando Jesús se llega allá, entonces empieza y parte el pan.
wow, si estaba el maestro aquí, está vivo, está. Y ahí mismo que esa misma noche se regresaron. Yo no sé porque en ese tiempo no había luz eléctrica y no tenían lámparas ni tampoco de lámparas que tenemos ahora. Todas esas comodidades que hoy en día las tomamos nosotros en ese tiempo no existían. Pero esa gente con todo y eso, la noticia era demasiado grande para quedarse hasta el otro día dormido. Entonces se regresaron a decirle, nosotros también lo hemos visto. Y una cosa importante es, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y al mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Porque hay gente que no te reconoce. Nosotros somos embajadores de alto rango. Y sin embargo, la gente como no nos ven con el pabellón tricolor o como sea de la manera acá, muestran las credenciales. Las credenciales es el estilo de vida que tenemos. Los discípulos eran reconocidos, se parecen a Jesús, hacen las cosas que hacía Jesús, hablan como Jesús, eran tan parecidos en todo. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Jesús, no del pastor. Bueno, que el pastor también tiene su responsabilidad, pero por favor no se quede chiquito siguiéndonos más que porque se queda de esta estatura. Dios lo quiere más gigantico, y es decir, entonces más. Pero lo importante es que aquí encontramos esta gran verdad. Somos arrebatados al cielo. Y Primera de Juan dice, ahora pues, perdón, voy a leérselo porque ahí sí se me falló la mecánica. El versículo se lo puedo y le doy una versión mía. Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Perdón, 3, 1. Mirad cuál amor, mirad hasta una cosa así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. En otras palabras, usted no es hijo de Dios cuando se muere. Tenemos que ser hijos de Dios antes de irnos. O si no, no va la cosa. Entonces, es decir, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, todavía no tenemos el cuerpo glorificado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él aparezca en ese momento que los muertos en Cristo reciben su cuerpo y nosotros somos transformados en un instante y cerrar de ojos, entonces dice acá, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Cuando usted puede ver a Cristo Jesús cara a cara, es porque usted ahora tiene lo que Él consiguió para ustedes y para mí en la resurrección de los muertos. La Biblia dice en 1 Corintios que Él es primicia de los que durmieron. Primicia de la cosecha quiere decir el primer manojo que sale de trigo. Las primeras mazorcas que salen determinan y dicen cómo va a ser el resto de la cosecha. Y el campesino dice, mira, me salió, va a estar buena la cosecha. ¿Por qué? Este manojo indica. Y Jesús, en un cuerpo glorificado, que no tenía por qué conseguirlo. Miren una cosa, paremos aquí un paréntesis, porque esto es nuevo para mí. Él no tenía que venir a la tierra. Él vino porque Él quiso. Él no tenía que morir por nosotros. Pero vino. Él no tenía que quedarse en la cruz. Pero se quedó. Cuando lo insultaban y lo desafiaban, bájate de ahí pues si eres el Mesías y nosotros vamos a creer en ti. ¿Se podía bajar? Claro que se podía bajar. Él se había escapado en otras ocasiones porque no era su tiempo. Aún no es mi hora, le dijo a María cuando el milagro de la boda de Caná de Galilea, hablando de su muerte y derramamiento de sangre. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque en la profecía estaban las cosas escritas delante de Él. Y Él dijo claramente, como está escrito. Y como está escrito, es como se cumplen las cosas. Jesús vino para cumplir la palabra. Incluso Él sabía que si Él lo mataban físicamente, Él iba a resucitar. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos, está hablando del Espíritu Santo, mora en ustedes, el espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, lo va a resucitar usted también. Entonces, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque hemos aceptado a Cristo, porque andamos con Cristo, tenemos la garantía absoluta de que cuando venga, ya sea por vida o por muerte, la tenemos ganada como la lotería del Tolima, por punta y punta. Por punta y punta.
O sea, si ya te fuiste, aguántate ahí nomás un ratico que ya la cosa viene, pero tu cuerpo está asegurado. Estás vivo y de pronto suena la trompeta y te toca y estás aquí, entonces tienes tu cuerpo asegurado en Cristo. Un cuerpo glorificado significa un cuerpo para la eternidad. Es un vestido que no se deshace, no se envejece, no le pasa nada, simplemente está hecho a la medida de Jesús. Así como tuvimos la imagen del primer hombre, así vamos a llevarla del segundo hombre, que es Jesús. Y una cosa interesante, porque una cosa que termina diciéndola aquí que es muy importante. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero nota lo que dice el 3, eso es tremendo. Y todo aquel, no hay ninguno que se escapa de la iglesia, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es santidad. Santidad es obedecer, someternos. Uno no se puede santificar uno solo, no se santifica a través de la palabra y la obediencia. Y aquí entonces llegamos a lo último ya. Lo tengo acá. Esto acá. Este sí es tremendo, porque este nos va a contabilizar a cada uno de nosotros. Dos tipos de creyentes. Cuando Él venga por la iglesia, la que está en el cielo, esperando el cuerpo nuevo y resucitado en la presencia de Él. Recuerden que hay 3 cielos, entonces el grupo que está esperando en el segundo cielo, no sabemos, pero lo importante es que sí lo están esperando porque están en la presencia de Él. Y nosotros que estemos vivos en un momento, estamos en una reunión como esta y de pronto poca gente se desaparecen. Todos y todo el mundo está consagrado. Varios los que se consagraron. Aquí llegamos a los 2 tipos de creyentes finalmente que están ejemplificados por la parábola de Jesús de las 10 vírgenes. Jesús dijo que en el último tiempo la iglesia estará compuesta, la que está viva en la tierra, por 2 tipos de creyentes. Y los pone así: 5 vírgenes fatuas, presuntuosas, creídas, descuidadas, y 5 prudentes, que se prepararon, que siempre están mirando, que ven las noticias, y aunque ven desastres y cosas, nos dicen, ay, sí, nos duele, pero sabemos que son señales de parto, porque Jesús dijo que la proximidad de su venida sería como una mujer con dolores de parto, que se intensifican a medida que viene la criatura. Y ya le dicen, ay, no, ya, ¿en qué parte va? Y le dicen, ya, está lista para dar a luz. Y así entonces nosotros no sabemos si todas estas cosas que están sucediendo, la luna roja, que está profetizada en Mateo 24, que la luna se pondrá de color rojo, ahí está. Alguna gente dice, ay, ¿qué significará esto? Tenemos que vivir de manera tal que estemos siempre listos para el evento. Pero la palabra y la pregunta aquí es, ¿a cuál de los 2 grupos tú perteneces? ¿A cuál? ¿Al de las fatuas o al de los prudentes? ¿Al que se consagra o al que simplemente dice no? Yo creo que, y yo respeto esa creencia, aún en amigos míos que tienen, la salvación nunca se pierde. Entonces quiere decir que Dios se vaya a dar las 10 fatuas. No le importa. O es seriamente que las 5 fatuas estaban en la iglesia y se quedaron. Y que una mañana te despiertas por la mañana y te burlabas de tu mujer porque se estaba consagrando demasiado a Jesús. Ahora yo sé que hay fanatismo y eso no es lo que estamos hablando. Consagración es obediencia a la palabra, seguimiento de la verdad. Y resulta que te burlabas y sacas, no, eso no, ahí yo me voy aunque se haga agarrada de los pies tuyos. Y mucha gente se burlan. Y hablas los ojos y no está tu esposa o no está tu esposo. ¿Y dónde están tus hijos que creían y tú no creías? Y va a haber por eso es que cuando salga la noticia, millones de seres desaparecidos, usted sabe la cantidad de cosas, va a haber desastres, porque va a haber gente manejando un avión y el piloto se va. ¿Y a dónde se va el avión?
Va a haber gente que están, dice la palabra, una moliendo en un molino y el otro en otro, y uno se va y el otro se queda. ¿Cómo te sentirías tú si pasa lo que pasa y de pronto tú te encuentras ante la noticia y cogen para el periódico y dicen, ¡ah! Pasó lo que estaban diciendo, lo que predicaron el otro día, tal cosa, y te das cuenta que te has quedado? ¿Y para qué te has quedado? Para pasar por la gran tribulación, para pasar por la parte esa. Entonces es importante que notemos que es importante que nosotros rectifiquemos nuestra manera de pensar acerca de lo que es consagrarse a Jesús. No significa ser un santurrón o una santurrona, sino un hombre y una mujer que creen en la verdad. ¿Tienes? Escuche esto y luego terminamos orando. Y espero, esto es nada más un preámbulo, pero es términos generales, porque después de estos 7 años de juicios en la tierra, entonces regresará el Mesías, ya no al cielo, sino a la tierra, a pisar la tierra en su segunda venida y establecer su reino de 1000 años antes de que venga el verdadero final del planeta Tierra.